hace poco cambié la heladera y por primera vez tengo una heladera de esas que tiene un dispensador de agua fría adelante, ¿viste? Sí. Pues una cosa que Una chetada tremenda. Ay, me sentí un zar ruso. Que ojalá vengan los del censo pronto a censarme así. Cambio de categoría. Haciendo en la categoría. ¿A dónde nos lleva esto? Un podcast sobre todo y sobre nada. Bienvenidas y bienvenidos a la aventura de ver a dónde nos lleva esto. Para los que se unen por primera vez, yo soy Mer. Yo soy Lechu. ¿Qué venís a hablar hoy? Bueno, resulta que... ¿De dónde salimos? A ver. El Tetris. ¿El Tetris? El Tetris. Okay. Resulta que, bueno, un juego de décadas, un juego buenísimo, casi todos lo hemos jugado. Se hacían como de todos los juegos que se ponen así como populares, competencias mundiales de Tetris. ¿Ah? Ok. El Tetris, por cómo está diseñado, empezaba a aumentar su velocidad, hasta que llegaba a un punto que no podés más con la velocidad porque no te dan los dedos. ¿Dónde lo jugabas al Tetris? No, y en mil lados, inicialmente en el Nintendo. Ahí va. El Game Boy. Ahí va. Más Game Boy. Fundamentalmente creo que fue como el caballito de batalla. Estaba pensando dónde lo hacía, claro. Pero lo que pasa es que había muchos falsos Tetris en la vuelta también. Sí. Esas maquinitas con 600 juegos que había. Sí. Era en las maquinitas también, en los arcades. Pero resulta que por la velocidad que agarraba, no le daban los dedos. Entonces, voy a dar un dato que no es preciso. Pero durante las competencias mundiales, ponele que llegaban hasta el nivel 28. ¿Tá? Y era a ver quién llegaba con más puntos o más rápido al nivel 28. Pero a partir de ahí no te daban los dedos. Sí la mente, pero no los dedos. Claro. Hace muy poquito, te estoy hablando capaz que un par de años, siempre los datos, paréntesis, siempre los datos que damos acá, los chequeamos lo mejor que podemos. Sale el audio. Muchas veces. Ojo, que los conductores de este podcast no son expertos en nada. Gracias, Gali. ¿Ah? Sí, gracias Gali por cuidarnos las espaldas. Sí. Bueno, pero son datos como que sirven para contar. Entonces llegaban hasta el nivel 25 y hasta hace un par de años hubo una nueva generación de jugadores que descubrió el Tetris y empezó a haber nuevas competencias. Hete aquí que descubrieron una manera de pasar esto porque encontraron una manera nueva de usar los controles. El control de Nintendo, para el que no lo sabe, del lado izquierdo tiene una crucecita de más, arriba, abajo, izquierda, derecha, y del lado derecho tiene dos botones, A y B. Sí. O sea, las variables son muy poquitas. Es un rectangulito con una crucecita de un lado y dos botones del otro. Básicamente lo que se dieron cuenta es que en vez de apretar los botones de arriba, dejan los dedos puestos y golpetean el control desde abajo, como cuando, esto se precisa que sea gestual, cuando uno está haciendo un gesto de impaciencia, apoya su mano sobre una superficie y golpea los dedos como haciendo una onda. Ahí va, probalo de vuelta. ¿Está? Dando esos golpeteos muy rápidos del lado de abajo lograban aumentar mucho la velocidad. Claro. Entonces, por lo tanto, se empezaron a romper récords. Solo golpeándolo, así, tipo, haciéndole cosquillitas. A ver, o sea, está. Claro, porque tenés 4 dedos que están rápidamente golpeando en vez de uno. ¿Está? Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que décadas de gente profesional jugando esto sin parar y con muchas ganas de ser el mejor, no se dieron cuenta de algo tan sencillo con tan pocas variables? Y eso me aterra pensar la cantidad de golpeteos de control que tenemos en la vuelta y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ejemplos de golpeteo de control que nos puede... Para, ¿esto no le habrán preguntado a una inteligencia artificial que les dio el... ¿Probaste golpetearlo? Es anterior. Esto es anterior. Pero... de alguna manera, cómo tenemos esa cantidad de barreras para pensar y actuar. Totalmente. Que nos autoponemos límites y hay una cantidad de cosas que lo llevamos al terreno de lo no posible. Y, es decir, uno no puede elegir un camino que no sabe que existe. ¿Tá? No es que alguien eligió, bueno, le pego de arriba, le pego de abajo. En la mente de todos estos jugadores no existía la posibilidad de, en vez de tocar de arriba, tocar de abajo. Entonces, ¿cuántas cosas tendremos en nuestras carotas de mono y no las estamos viendo? ¿Cuántas veces podríamos... Che, ¿y si esto en vez de hacerlo así lo hago así? Bueno, pero ¿por qué nos pasa eso? Yo creo que hay un punto
donde... Bueno, primero quiero hacer un comentario. Game Boy era pre-internet, ¿no? Sí. Como pre-computadoras. Sí. Prehistoria. Y como hay algo en las computadoras en general, ¿no? Que voy a decir como una chotada, pero viste que hay un chiste, voy a contar el chiste, lo voy a contar mal, pero hay un chiste de van una gente en el auto y el auto se queda y adentro del auto hay un Ojo. hay un doctor, hay un técnico en maquinaria y un tipo que arregla computadoras. Lo estoy contando re mal, pero bueno, para que entiendan. Se queda el auto, ¿tá? Entonces el doctor dice, bueno, abran el capó y fíjense adentro a ver si tocan esto. Van, hacen eso, no pasa nada. Dice, que no me acuerdo la otra persona que dije, pero bueno, alguien muy metódico. El doctor ya lo dije, bueno, otro metódico, lean el manual, lee el manual, no pasa nada. Y el que arregla computadoras dice, salgan del auto, entren en el auto, suban las ventanas, bajen las ventanas, toquen bocina. Y para mí es re ilustrativo, porque hay veces que no sé qué tenés que apagar, prender, tocar, mover, ¿no? Y eso es algo que nos acostumbramos a hacer ahora, como que antes capaz que no se te ocurría, en la defensa de la pobre gente, ¿no? Como que al manejar más computadoras nos empezamos también a dar cuenta de que hay cosas que es tipo, a ver, cerrala, abrila, volvela a entrar, soplale un poquitito, cruzá los dedos y golpeteala un poquitito. Pero mira, en un momento estaba hablando de esto con el genio de Pablo Casacuberta, que si no los conocen les recomiendo que busquen su obra. Tiene unos programas en YouTube que son increíbles, escribe columnas, todo, realmente es un genio y por favor escúchenlo. Otro dato sin chequear, pero creo que es así, que él me decía que entre que el humano aprendió a sacarle punta a una piedra, ¿no? A hacer una punta filosa de piedra golpeando piedras, y a alguien se le ocurrió venir y atarla en la punta a un palo, pasó como 1.000.000 de años. ¿Está? Chan. Es algo de lo que vamos a chequear y después subir a Instagram. Pero eso, porque en un punto lo que él me explicaba también, es que cuando el cerebro encuentra algo que funciona, tiende a quedarse ahí por supervivencia. Bueno, es esto, claro, lleva mucha energía pensar. Lleva mucha. ¿Viste el libro de Kahneman? El piensa rápido, piensa lento. No, me encantaría decir que sí, quedar como un crack. Más bueno, no. Es súper interesante y si no, pueden igual leer, para mí es increíble, y pueden igual leer resúmenes y ver videos, porque el loco además dio charlas por todos lados, pero el loco habla de algo súper complejo y lo simplifica de una manera que habla del sistema 1 y el sistema 2 en el cerebro nuestro, ¿no? Entonces, como el sistema 1 es... ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. ¿Cuántos años tenés? Pila. De cuerpo de alma. ¿Cuánto es 236 por 488? Eso es el cerebro, el sistema 2 despertándose. Hay uno que es el piloto automático. Sí, creo que le llaman default. Claro. El cerebro default. Entonces vos tenés el automático y el otro que se despierta cuando tenés que hacer un pensamiento más profundo. Pero lleva mucho, creo que como el 20% de la energía del cuerpo o algo así se lo lleva tu cerebro. Entonces lleva mucho pensar. Parece que no, pero lleva. Entonces, como estamos en ese modo para ahorrar energía, es difícil salir de ese modo, de despertarse, ¿no? Como de no hacer la cosa. Por eso entras en la rutina, por eso tenemos los sesgos que tenemos, ¿no? Pero esto del Nintendo, sí, estaban dispuestos a pensar cómo hacer para ganar. Y nuestra configuración nos la complicó de una manera que no nos dábamos cuenta. Cosas que están en nuestra carota y que no te das cuenta. Y eso me desespera un poco. Por ejemplo, puede haber un bailecito que hagas de cierta manera. Ahora si te paras a hacer un bailecito de cierta manera que haga que aparezcan unicornios de cristal. Ponele, yo no sé si la cantidad de posibilidades que tenemos que sencillamente no las pensamos y no le damos ese lugar y no le abrimos. Y debe ser esta inercia de me quedo en el lugar que conozco porque estoy cómodo, y el porcentaje de innovación que nosotros ponemos en el pensamiento es más bien menor. Es más bien menor.
Y lo podemos ver en pila de ejemplos en la vida diaria, ¿no? Voy a decir algo que no sé si voy a estar de acuerdo. Que pues, si vos no vas a estar de acuerdo. No lo sé. No lo sé. Eso ya es grave. Pero que el 90% de las películas y las canciones sean de amor. Sí. ¿No es un poco también quedarnos en un lugar cómodo y no explorar la dificultad? Estoy hablando de amor de todo tipo, desde la cumbia despechada, de la princesita o del cumbia pop de Jimena Barón, hasta ¿por qué me dejaste? El tango, los tangos que sufren, o inclusive el menea, menea, ven a mi casa que quiero que nuestros cuerpos se froten. No es exactamente amor, pero se entiende, estás muy cerquita. Sí. Las películas, o sea, tendemos a recorrer los mismos caminos todas las veces, y a veces lo elegimos, pero lo que me aterra es que no siempre lo elegimos, simplemente podemos tener cantidad de caminos alrededor que no los vemos. Bueno, está bien, seguro hay millones. Lo que pasa es que, bueno, en eso que estamos en ese default no nos damos cuenta. Pero igual, Lechu, yo creo que hay algunas cosas que son inherentemente humanas. O sea, hay cosas que nos pasan a todos que en cierta medida también le llegan a otras personas porque es exactamente lo mismo. Capaz que si te pones a cantar sobre el toqueteo del Nintendo, no le llega a todo el mundo. Sí, me gustaría probar. Que esperamos el rap del toqueteo de teclado. Lo quiero probar. Pero mira, me acabo de acordar. Me acabo de acordar una que salía el estándar. Un día comiendo dije, voy a cambiar el tenedor por una cuchara. Si en definitiva la cuchara es mucho más eficiente a la hora de recoger alimentos. Sí. Uno dirá, bueno, espagueti con cuchara está bien, no sean listillos. No me refiero al espagueti, me refiero a cantidad de otra cosa que la cuchara es mucho más eficiente. Sí. Sin embargo, me miran raro. Y demoré unos cuantos años de mi vida en darme cuenta que a mí, por lo menos, la cuchara me queda mucho más eficiente que el tenedor para la mayoría de los casos. Es un cambio mínimo. Y mirá, fíjate cómo cualquier cambio mínimo de esos, no solo cuando otro lo hace, se ridiculiza. Y bueno, lo que pasa es que el cambio, bueno, mínimo. Mínimo. Pintate. Ahora ya está, pero cuando éramos más chicos, años 90 y pico y todo, de repente nos pintábamos un par de uñas. Ay, no, cómo se ponían, porque un varón tenía dos uñas pintadas. Bueno, pero era un momento mucho más estándar, ¿no? Creo que ahora nos estamos permitiendo mucho más la no uniformización. Pero tan de a poquito, Mariana. Sí. Mirá cómo nos vestimos. Es como que lo más loco que podemos hacer es agregarle otro color de pelo al pelo. Ay, me lo teñí de rosado. ¡Wow! Y ya es como todo un como... y bueno, es otro colorcito de pelo. No sé qué. Bueno, pero igual, son cambios. Nos cuesta el cambio. Nos cuesta mucho el cambio, pero nos cuesta a todos. El otro día miraba una cosa... Era uno de los temas, pero me parece que está bueno como hablarlo. El otro día miraba una cosa que se hizo viral ahí en TikTok, que decía que cada 7 años cambiaban todas las células de tu cuerpo. Sí. Que es mentira, by the way. ¿En serio? Sí, en realidad es el promedio de edad de tus cédulas. Son re viejo, tiene 43. El promedio de edad es de 7 años, de tus células. Y varía mucho, es un promedio. O sea, hay algunas que en una semana o en varios días se regeneran totalmente, ¿no? Como creo que, por ejemplo, en los intestinos sucede muy rápido y en las células rojas también. Pero hay otros lugares donde no se cambian nunca. Por ejemplo, hay el lente del ojo es el mismo, o sea, las células del lente del ojo son iguales, las mismas. Con razón. Por eso no ves un Se deterioran la rediablo, ¿no? Son las mismas y no cambian. Pero, viste que se generó eso, bueno, todos podemos cambiar. Y es como algo tan inherente a nosotros y sin embargo nos cuesta terriblemente. Todo lo que sea cambio es como genera un lugar de incomodidad y también, bueno, de ridiculización en algún... Intentar probar cosas. De hecho, ¿no? La mayor parte de los científicos al principio pensaban que
estaban locos, ¿no? Me parece que es algo que nos cuesta mucho, pero yo creo que eso ha ido cambiando, como permitirnos ser diferentes es algo que es mucho más posible ahora que antes. Pero igual sigue siendo re difícil. Yo tiendo a ser distintito. Sos rarito. Yo me acuerdo cuando te conocí que yo venía de vivir en otro país, ¿no? Yo vivía en Praga, Europa del Este, entonces era como la gente era muy diferente a la gente de Uruguay. Y cuando yo volví a Uruguay estaba todo medio como, había como un uniformecito de los varones, que era vaquero, camisa a cuadro. Ay, ¿no? sí. Perdón. Pero eso cambió pila ahora. Me gustaría un experimento. Sí. De prohibir las camisas a cuadros una semana. No sé qué hace la población masculina. Deja a la gente que se ponga lo que quiera, lo que está diciendo. ¿Cuántos más tipos de camisa a cuadro quieren hacer? Bueno, loco, qué embole. Cuestión, era parte del uniforme. Y me acuerdo que yo me sentía como medio diferente. Y cuando llegué a la facultad, el día que entré a la clase y te vi, dije, ese va a ser mi amigo. ¡Bien! ¿Por qué? Porque tenías el pelo de otro color y tenías ropa que era diferente. Creo que eso hoy sería mucho más fácil de encontrar que hace 20 años. Sí, pero rasca un poquito. Por ejemplo, ¿no? Yo no me siento cómodo en las estructuras prediseñadas de vínculos entre personas, ¿no? Como por ejemplo los típicos noviazgos, el matrimonio, como esas 3 maneras que hay de vincularse en el manual. Ok. No es fácil. No es fácil. Aún la gente que vos ves como más copada, más libre, hay, por suerte, sí, el pensamiento está mucho más abierto, pero a la hora de contarlo a aquellos que están dentro de una de las relaciones preestablecidas, no sabés lo que cuesta. Lo mismo con... Yo ya hace quizá 25 años que no consumo animales, estamos hablando también del Uruguay prehistórico. Ay, loco, me he tenido que fumar cada una, pero sin decir nada. Y lo que vos decís está bien, porque yo creo que la diferencia, algo diferente a uno, de alguna manera, solo por existir, cuestiona tus decisiones. Ay, pero creo que era Sartre, ¿no? Que decía que te convertís en... como que el producto de lo que sos es por estar negando constantemente lo que los otros piensan que vos sos, ¿no? Como vos estás todo el tiempo construyendo tu propia identidad en base a las semejanzas o diferencias con las otras personas. Claro, y por eso alguien que le gusta el rock tiene que salir a decir que odia la cumbia, por decir algo, porque para ser muy rockero tenés que rechazar mucho lo otro, por eso el de Peñarol odia al de Nacional. Sí, bueno, pero yo en eso estoy muy en desacuerdo. Estoy muy en desacuerdo, porque me parece que nos han inculcado de alguna manera esta cosa es miedo. ¿No? Lo que tenemos es miedo a no estar en lo correcto, ¿no? Creo que esta interculturalidad que se da, o sea, siendo del mismo país, pero teniendo como perspectivas diferentes, como para poder construir la mía, tengo que dejar en evidencia la tuya, ¿no? Como que se genera esa cosa de nosotros versus ustedes, ¿no? Como, nosotros acá estamos así, usted... Y me parece que es una mala manera de mirarlo. Lo que pasa es que creo que es miedo lo que... Y sí, el miedo a repensarse, el miedo a que esas columnas que supuestamente nos sostienen haya que cambiarlas, se aterra a la gente. Se aterra. Yo no sé cuánta gente, por ejemplo, se ha sentado a pensar consigo mismo sobre su sexualidad. Porque claro, imagínate si llegás a descubrir algo de tu sexualidad que no te resulta tan cómodo como lo que ya venís pensando. Te cagás de miedo y no lo hacen. Y que exista otra persona con algún cambio distinto te muestra esos caminos que hablamos que aparentemente no existían, y automáticamente vos tenés que decir, ¿existe otro camino? Entonces, dudo si el camino en el que estoy yo está bien. ¿Hay otro? ¿Debería pensarlo? No, pero yo ya estoy acá.
este es mi camino y voy a seguir acá para siempre. Y el varón es varón y la nena es nena. Bueno, pero... No me importa nada. Pero todos lo hacemos. Y un poco sí, eso pero cuestionándote tus propios caminos. Vos pensás que tu camino cuestionado es el camino correcto. O sea, incluso en el cuestionamiento a los caminos, también uno se aferra a que eso también es lo correcto. Es un poco lo que nos pasa con esto que hablábamos en el otro episodio de hablar mal de los otros, ¿no? Como que ahora se volvió... lo correcto es cuestionarse, hablar mal de los otros, entonces ahora como que diseño una nueva modalidad que es la que tiene que ser, ¿no? Estamos siempre diseñando cosas que como estructuras que nos sostienen para un lado o para otro, incluso en el replanteamiento. Yo me replanteo que quiero comer con cuchara y a partir de ahora... Es la cuchara, loco, tenés que comer con cuchara. Es la posta, es la cuchara, ¿no? Excepto sea espaguetis. Bueno, pero la otra vez que fuimos a comer con Gali, nos tomamos un helado, terminamos el helado y yo dije, comamos unos pequeños veganos muy ricos que había. Sí. Y la primera reacción que tuvimos fue, pero salado después de dulce. Sí. Enseguida dijimos, sí, obvio, ¿qué me importa? ¿Para qué soy grande? Hago lo que quiero. Pero hasta esas pequeñas cosas. Y hay otra cosa que no está chequeada, pero que sirve, imaginemos que es una fábula. Lo presento como fábula. Okay. Lo presento como fábula. Elefante en cautiverio, elefante bebé en cautiverio, le atan la pierna con una cuerda a una estaca para que no escape. Sí. A medida que el elefante empieza a crecer, empieza a ganar la fuerza suficiente como para arrancar la estaca e irse a donde más le plazca. Claro. Sin embargo, ni siquiera lo intenta, porque aprendió que una vez que tiene la estaca puesta, no se puede escapar. Entonces, a mí lo que me aterra, pero me impulsa a darme cuenta es cuántas cuerdas me han puesto la cultura desde que nací y no tironeo de esa cuerda simplemente porque creo, ni se me ocurre, porque creo que no existe otra posibilidad. Hay personas que lo hacen con más facilidad, ¿no? Sí, gracias a la neurodiversidad y a los raritos que de repente toman un camino que vos decís, pero... Pensé que ibas a hablar de drogas, toma... No, y bueno, y yo qué sé. También... Pero yo qué sé, a mí me pasa, por ejemplo, en el laburo que yo tiendo como a ponerme un poco el balde en algunas cosas. En algunas cosas soy muy creativa y en otros aspectos no. Me empiezo como a poner nerviosa, me pongo el balde y después me empiezo como a calentar de que tengo el balde puesto. Y mi marido, que es mi socio, por ejemplo, es súper creativo en esas cosas. Entonces te dice, bueno, ¿y si en vez de esto lo ponemos en tal lado? Y a mí me cuesta mucho, largar mi balde. Es como que me estoy pegando contra la pared. En un punto sentís que te estás rompiendo los huevos por querer cambiar algo, tipo, dale, loco, no jodas. Yo creo que al final siempre es miedo. Es como que me digo, bueno, dale, lo tengo que cambiar, pero sigo como aferrada a él, apretadita, con el balde en la cabeza, pero agarrado, ¿no? Hay como alguien tratando de sacártelo y vos seguís, tipo, empujándotelo para abajo, porque... No sé por qué, pero supongo que es miedo en algún punto. Pero... Y fíjate como a mí me da mucho más miedo saber que vivo con el balde en la cabeza que sacármelo. Yo, el pensamiento de que vivo, en teoría también, es en la práctica después. Porque en teoría todos somos, es lo que te digo, sí, hay que pensar diferente y estar abierto. En la teoría me siento súper abierta. Pero creo que después cuando llega el momento, uno como que no siempre se da cuenta de cuál de esos lentes de la cultura que te pones, ¿no? De las cuerdas, de la estaca esta que estábamos hablando. O sea, ¿cuáles son las estacas que vos tenés puesto? ¿Qué cosas, por ejemplo, te parece que podrían suceder? Bueno, me parece además del bailecito para los unicornios. Una excelente pregunta, porque además nosotros estamos convencidos de que el éxito de un podcast no tiene tanto que ver con la cantidad de gente que lo escuche, aunque sí, porque nos viene una codicia espantosa, sino en la calidad de las conversaciones que se generan alrededor, y de verdad nos interesa conversar con ustedes. No, esto no es solo un acto de vanidad de queremos un podcast para que nos escuchen. El call to action. Tira el call to action, Lechu. Suscríbete, toca la campanita. No, pero de verdad nos interesa que entre los que nos copamos con esto, construir pensamientos. Así que nos gustaría de verdad que nos digan qué cuerdas de elefante sienten que pueden tener o de cuáles se han liberado. Bien. Te cuento la última. A ver.
Hace poco cambié la heladera y por primera vez tengo una heladera de esas que tiene un dispensador de agua fría adelante, ¿viste? Sí. Pues una cosa que una chetada tremenda. Ay, me sentí un zar ruso. Que ojalá vengan los del censo pronto a censarme así. Cambio de categoría. Haciendo en la categoría. Y lo primero que dije, un día de calor lo lleno de birra. Claro. Qué cosa más divina que vengo y le pongo birra. Lo conté a 2 o 3 amigos y en vez de decirme, qué crack, dijeron, acá me le da, se rompe, no vas a romper. Bueno, te quedas sin presión, capaz. Ponele, no sé, rato. pero es pa' joder. Claro, es sí. Porque limonada. Sí, ¿por qué obvio. no? Sí, entonces, yo lo que te digo es, poné birra en el dispensador. Poné birra en el dispensador. Militar el sacarse el balde y estar atentos. Pero siempre acordarse que en algún momento uno también lo tiene puesto. No, pensando fundamentalmente en uno. No puedo hacer mucho por los demás, pero por mí puedo hacer un poco más. Entonces, salimos del Nintendo. ¿Está? Llegamos a los elefantes la birra atados, en el dispensador. Los elefantes atados que tenemos de la cultura que no nos permiten poner birra en el dispensador sin que nos parezca... ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Pero estás loco! Blasfemo. Así que con todo esto, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, pero espera, ¿a dónde, si vamos a hacer el call to action en serio, dónde estamos nosotros? ¿Cómo es nuestro Instagram, Lechu? Nos buscan por a dónde nos lleva esto. Creo que es a dónde nos lleva esto.podcast, pero a dónde nos lleva esto te lleva. Y las conversaciones las queremos dirigir ahí. Así que no nos escriban más por WhatsApp, escríbanos ahí, por favor. Así entre todos lo seguimos hablando, que es mucho más interesante. Sí, construir el pensamiento colectivo. Gracias. Gracias. Ojo que los conductores de este podcast no son expertos en nada, lo que no ofende hoy puede ofender mañana, y no escuche este programa si está corriendo para atrás en chancletas. ¿A dónde nos lleva esto? Un podcast sobre todo y sobre nada. Chimpum.